Bienvenidos a todos, bienvenidos a este podcast, nuestro holístico podcast. Vamos avanzando, vamos conociendo nuevas personas, invitando a nuevos personajes para que tú puedas conocerlos, puedas atenderte con ellos, acceder a la información y que sea un canal que se abre, ¿cierto?, para todas las personas. El día de hoy tenemos a Tania Allende de Chile. Y te quiero recordar que yo soy Francisca, también soy terapeuta y hago cursos. Y cualquier información de ambas las voy a dejar en la descripción del video. Te recuerdo también que puedes darle like y te invito a que te suscribas para que seamos más y podamos ir avanzando en este mundo holístico. Voy a saludar a Tania. Hola Tania, ¿cómo estás? Parece que tenemos un problema. Hola, ¿cómo estás? Bien, Tania, ¿y tú cómo estás? Súper bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de participar en esta instancia. Tania, cuéntame, ¿qué terapias es la que tú haces y hace cuánto tiempo ya? Ya, mira, en estos momentos yo hago hartas cosas, pero en estos momentos lo que más hago son lecturas de tarot terapéutico. Hago también limpieza energética y canalizaciones. Llevo 3 años dedicada a esto ya definitivamente. Yo soy profesora de profesión, de formación. Pero hace 3 años ya que comencé a dedicarme 100% a las terapias holísticas, pero de cuando empecé, la verdad es que esto es desde toda la vida. De niña fui muy sensible a la energía, siempre tuve como contacto con el mundo energético y holístico, por decirlo así. Y cuéntame, Tania, hablemos un poco de por qué decidiste hace 3 años, pasó algo en tu vida que te marcó o a pesar de que tú cuentas que eres muy sensible de niña, tanto creo que la sensibilidad tiene que ver tan más con la habilidad de percibir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo desarrollaste eso de Ujú. niña? ¿En qué minuto tú decidiste dejar atrás tu trabajo como formal y dedicarte 100% a la terapia? Ya, a ver, ¿cuándo empezó esto así como definitivo? Fue cuando yo estaba en la universidad, hace como en el 2012 más o menos, comencé con un estado depresivo medio complejo a raíz de la muerte de mi papá. En Ok, ese momento yo estaba ya con una crisis vocacional, no estaba tan convencida de lo que estaba estudiando y todo eso. Sentía que mi camino iba por acá, pero también tenía como la responsabilidad de terminar lo que había comenzado. Y en ese momento apareció una persona en mi vida que me invitó por primera vez a una sesión de sonoterapia. Esto fue dos ya, semanas después de que falleció mi papá. ya. Entonces, bueno, me invitó a esto por una corazonada que tuvo él, según sus propias palabras. Ujú. Y fue una experiencia muy impresionante para mí porque la verdad es que fue como un destape emocional, hice una catarsis, lloré muchísimo en esa sesión y ahí él, que fue el José, que es un gran amigo hasta el día de hoy, él fue la primera persona que me dijo como que él veía mucha luz en mí, me dijo muchas cosas y a partir de esto también yo comencé como un proceso de autosanación de la Ya, mano con la sonoterapia, con los cuencos, después de eso comencé. Es muy divertido porque estas cosas como que han ido llegando a mi vida sin que yo las haya buscado. Al tiempo después ya. comencé a ir a sesiones de sonoterapia en Ujú. distintos lugares y un día en un evento me gané una beca para estudiar sonoterapia, para hacer un curso, que fue el primer Ah, curso ya. que hice. Y esa fue mi primera herramienta de sanación también. En ese momento era yo mi propia paciente, yo era mi propia terapeuta también y comencé un proceso de autoconocimiento, de descubrir un poco también como esta sensibilidad a las energías que yo tenía desde niña
y empezaron a aparecer personas en mi camino que me empezaron a enseñar distintas cosas. Me acuerdo de otro chico también, el Andresito, que es un chiquillo de Quillota, que viajé a atenderme con él, me acuerdo porque me lo recomendaron mucho. Y cuando me topé con él, fue muy loco porque por primera vez sentí que estaba con alguien como yo, así como teníamos muchas cosas en común, como que percibíamos cosas muy similares desde infancia también. Entonces él me empezó como a enseñar y a mostrar que en realidad esto era real, que no estaba loca en el fondo y que había más personas que sentían este tipo de cosas, porque en mi familia, mi mamá era muy escéptica a todo este tipo. Oh, tenemos un momento de... Vamos a tener la grabación. Se cayó, dice que tiene mal internet. No puedo hacer nada con eso. No puedo hacer nada con eso. Que hacerlo perfecto. Se cayó. Se me cerró. Tienes que abrir. Tania, abre el link de nuevo. Yo detuve la grabación, así que puedes volver a ingresar usando el mismo link. Tienes... Ay, ay. Ya. Está pésima la Estamos de vuelta. conexión. Sí. Sí. No te preocupes porque detuve la grabación, entonces vamos de Ya, nuevo. súper. Sí. No sé en qué parte quedé. En que habías ido a Quillota, yo me acuerdo, y que habías conocido Claro, a esta persona y que no te habías sentido loca por primera vez. Que siempre eso, está como este sí, juicio o autojuicio de las personas que se dedican a esto. exacto. Sí, no, fue muy bonito ese encuentro porque en el fondo ahí él también me habló como de las habilidades de sanación que traía, que él percibía en mí y todo el tema. Y a raíz de eso también continué como este proceso primero de sanarme de esta herida que traía a raíz de la muerte de mi papá, que fue un proceso bastante doloroso, que duró bastantes meses, el enfermo, entonces fue complejo. Entre medio de eso fui mamá, entonces también tenía como otra misión paralela, pero siempre como que en el comienzo la sonoterapia fue mi refugio. Empecé a adquirir muchos cuencos y hacía como sonoterapia a las amigas de mi mamá, me acuerdo, a mis amigas, yo tocaba los cuencos en mi casa. Mi hija también lo hacía, después cuando yo tenía como 3 4 años, ella me hacía sonoterapia a mí. ¡Qué Era muy rico! tierno. Sí, era maravilloso. Ahora ya que está más grande no le gusta mucho, pero en ese tiempo sí lo hacía. Suele pasar, ¿no? Sí, suele pasar. Suele pasar. Sí, ¿Y y bueno, cómo fue así empezó, después? perdón, claro, eso, Sí, ¿cómo fue después después? empezaron a llegar distintas personas a mi vida que comenzaron como a enseñarme, sin pedirme ningún cambio, distintas habilidades. Me acuerdo que después, a los años después, me iniciaron en Reiki. Eh, Después conocí a una persona que es una gran maestra que tengo en mi vida, la Mari, que es de Antofagasta, que ella me ha enseñado gran parte de las cosas que sé en cuanto como a terapias con protocolo y todo lo que implica. Ella me enseñó el tema de la sanación con Cruz de Ang, ella me enseñó a canalizar, a entender en el fondo cómo
cómo canalizaba, porque siempre estuve canalizando, lo que pasa es que yo no lo asociaba, no sabía muy bien interpretarlo. Entonces ella como que me empezó a mostrar un poco más este camino, yo digo que es como mi mami holística en ese sentido, porque ella es la que me ha enseñado muchas cosas, hartas técnicas, técnicas arturianas, que son como en el fondo un paquete de terapias que si tú me preguntas en este momento yo siento que son distintos caminos, pero que en el fondo buscan lo mismo, que es la sanación integral del ser, en el fondo. Entonces, cuando yo estoy haciendo terapia con una persona, también pongo todas estas herramientas a disposición dependiendo de lo que la persona necesita en ese momento. Y cuéntame, tú me decías que, porque me gusta esta pregunta, porque esto de tu carrera, de las cosas que aprendiste, yo imagino que fue como a la par, ¿cierto? Con esto de ser profesora, pero tú me dijiste que hace 3 años te dedicaste solamente a esto. ¿Qué fue lo que gatilló que tú dijeras como, no, ahora voy a hacer solamente esto? ¿Qué fue lo Ya, que decir como, ya me aburrí de esto, o quizás lo voy a dejar un tiempo y después lo voy a retomar? No sé. ya. Bueno, eso fue como a comienzo de pandemia. Bueno, es muy loco porque como que los duelos en mi vida han marcado distintas etapas. Cuando comencé Ya, esto en el 2012 fue a raíz del fallecimiento de mi papá y cuando decidí dedicarme 100% a esto fue posterior a la muerte de mi mamá. Ella falleció a ya, comienzos de la pandemia y yo nuevamente caí en una depresión muy profunda. De hecho, yo creo que esa fue peor porque mi mamá vivía conmigo, era un vínculo totalmente distinto. Y en ese proceso de estar tan mal emocionalmente, yo no me sentía capaz de pararme frente a un curso a hacer clases. Yo trabajaba con niños pequeñitos, trabajaba en escuela de lenguaje, entonces necesitaba mucha energía, necesitaba estar como todo el tiempo así alerta por evitar accidentes y todo lo que implica estar dentro de un aula con niños pequeños de 4 años en esa instancia. Eh, y además estaba muy mal, o sea, yo creo que con suerte lidiaba conmigo misma, entonces ahí empecé a pedir licencia. En realidad no la pedí, me dieron licencia porque estaba muy mal emocionalmente. Comenzó la pandemia, todos encerrados, peor. sí, pues. Entonces, a raíz de ese proceso de depresión, que fue una depresión así de libro, en un momento yo dije, no puedo quedarme aquí demasiado tiempo porque tengo una hija que está creciendo y que está conviviendo conmigo y es terrible convivir con una persona depresiva, porque yo también lo viví en mi infancia con mi mamá. Mm, Entonces, a raíz de eso empecé a usar todas las herramientas que yo tenía a mi alcance en ese momento, que lo que me ayudó muchísimo fueron nuevamente los cuencos, la meditación, la escritura terapéutica también me ayudaba mucho en ese momento. Y empecé este proceso nuevamente de autoobservación y de autosanación, pero ya más a conciencia, como no con la perspectiva que tenía a los 21 años, que era como casi un juego en el fondo, ahora ya era como, tengo que salir de acá y estas son las herramientas que tengo y voy con todo. Entonces, en ese proceso de pandemia, yo con licencia, a fin de año no me renovaron contrato tampoco, yo dije, bueno, esto funciona, porque empecé a estar mejor, empecé a estar bien y dije, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Y a raíz de eso me creé mi Instagram, que es Terapias de la Luna, y comencé muy tímidamente, la verdad, así como a compartir un poco de lo que yo hacía, con bastante vergüenza, con miedo también a cobrar por lo que hacía en ese momento, pero ya como dándome cuenta de que este era mi camino, así como de verdad cada vez que llegaba alguien y me preguntaba y hacíamos una sesión, yo decía, wow, me explota el corazón de amor, de verdad que esto es lo que yo quiero hacer, de verdad que siento que aquí estoy siendo un aporte real para el otro. Me pasaba que como profesora tenía muchas como, eh, no sé, como problemas con el sistema propiamente tal. Hay muchas cosas del sistema que no me gustan, entonces estando en esto no me pasaba eso. Sentía que podía ser completamente yo y entregar en el fondo toda mi experiencia, tanto como en la formación que he tenido como en cuanto a las terapias y además mi experiencia como ser humana también que ha sido, que ha vivido sus propios procesos al servicio de un otro. Entonces así nació mira, Terapias de la Luna y ha sido muy bonito la verdad. De eso han pasado 3 años y aquí estamos.
Qué genial, Tania. Y cuéntame, para la gente que nos ve, ¿tú atiendes presencial, online? ¿Atiendes, cómo se llama esto, gente solamente de Chile o eres un público más amplio? ¿Cómo funciona? ¿Haces talleres? ¿Cómo funciona? Ya, te cuento. Yo atiendo presencial acá en mi casa, en Independencia, en Santiago de Chile. Tengo mi salita de terapia, bastante Ay, qué humilde lindo. el espacio todavía, pero lo Me estamos encanta. formando, le estamos poniendo amorcito de a poco. El 90% de mi trabajo es online. Eh, yo creo que de ese 90% de trabajo online, el 90% también es gente de Chile, pero me ha tocado atender gente de otros lugares, de Argentina, he atendido gente de Suecia, de Brasil, de Estados Unidos también. Así que de a poco se va diversificando todo esto. Yo también soy muy creyente de que las personas que llegan a mí es porque algo ven en mí, en algo resuenan y tengo que ayudarle. Entonces, muchas veces la limitación física para mí no cuenta como un impedimento. De hecho, al comienzo, cuando recién comenzaba, me pasaba que mucha gente de otros países me hablaba y yo no tenía idea cómo funcionaba, por ejemplo, el pago con PayPal, que hoy en día Ah, lo uso como herramienta también. sí. Entonces yo decía, bueno, no puedo cobrar a esta persona, no me puede llegar el dinero. Entonces yo le decía, ya, mira, a cambio de esto, te voy a pedir que tú hagas algún acto de servicio. Entonces les decía, por ejemplo, anda, busca una fundación de animales y compra un saco de alimento y llévalo como donación o ayuda a una persona de la calle, como que en el fondo esa era mi retribución en ese momento. Hoy en Claro, día ya cuento con el tema de la cuenta de PayPal, ya entiendo un poco mejor cómo funciona, así que sí. también está como Es un abriéndose tema esa posibilidad. el PayPal, ¿ah? O sea, a mí también me costó, bueno, para la gente que está en Chile, una vez traté de fusionarlo con el Banco Estado y me quedé dando vueltas así, pero, oye, pero te juro que fue un enredo máximo, o sea, diría otras palabras, pero no las voy a pronunciar aquí, pero fue como loco. Es Eh, un desafío. sí, no, terrible, terrible, pero ya, entonces funcionas con PayPal para la gente de afuera. ¿Haces talleres? Todavía no. Es Ya. algo que está en mis planes próximos, en el corto plazo. De hecho, tengo pensado hacer, estoy preparando un taller de sanación del niño interior, que es algo que he venido trabajando mucho en mí también, y por lo mismo como que me siento preparada y me atrevo a compartirlo desde mi experiencia. Súper. Ujú. Eh, y bueno, este año en la noche de San Juan me salió un taller así como, yo no pensaba hacerlo como taller, pero me lo pidieron y terminó saliendo un taller ahí con un grupito de personas que fue bastante bonita la Ah, experiencia y a mí de eso también claro, me estoy animando como a abrirme a esa posibilidad. qué genial. Y cuéntame, porque como tú atiendes online, me gustaría que habláramos un poco como de la experiencia, porque hay personas, yo creo que es un tema más como de superstición, pero que dicen que no es lo mismo presencial que online. ¿Tú qué dirías? ¿Que hay diferencia? ¿Que sí? ¿Que no? Depende de la persona. ¿Cómo lo verías tú? Sí, mira, yo creo que siempre yo le digo a las personas que me consultan que la sanación a distancia funciona igual, porque en el fondo la energía no ocupa un espacio físico, puede llegar a un otro aunque esté en el otro lado del planeta igual. Eh, pero sí, por ejemplo, en las sesiones presenciales yo ocupo otro tipo de herramientas, por ejemplo, la aromaterapia, hago una inducción a la relajación con cuencos, con meditación guiada, que hace en el fondo que la persona pueda estar con una predisposición mayor a recibir la energía que si se hace online. Igual yo hago un protocolo cuando estamos trabajando a distancia, envío como un audio para que la persona también pueda como vivir ese proceso, pero si tú me preguntas, yo creo que la experiencia presencial es mucho más completa, es mucho más profunda y permite una conexión mayor, de todas maneras. Pero eso no quiere decir que la sanación a distancia no funcione, es igualmente efectiva. Ya, y cuéntame, Tania, ¿cuánto dura una sesión contigo? ¿Unos 40 minutos? ¿Atiendes de lunes a viernes? ¿Cómo es? Ya, sí, generalmente las sesiones duran entre 45 minutos a una hora, de repente un poquito más. La verdad es que no soy como muy estricta con el tiempo, trato de dejar un margen entre sesiones para
que tampoco sea así como en el minuto 59, oye, ya muchas gracias, chao. No, no, ese no es mi modelo de trabajo. Siempre trato como de que la sesión fluya lo más dinámicamente posible y asegurarme que la persona se vaya tranquila, que se vaya bien, que se vaya contenta. Pero sí, generalmente ese es como el rango de tiempo, 45 minutos, una hora, eh, exceptuando el caso de las constelaciones familiares, que ahí ya es un trabajo mucho más largo. También Pero haces en general, constelaciones. sí, no tanto, porque todavía no me siento tan preparada, como que lo estoy estudiando aún. Ya. Siento que me falta mucho en esa área, por eso no lo promociono tanto, pero sí lo he Mm. hecho un par de veces. Eh, pero no es mi fuerte por ahora, todavía. Pero en general, claro, esa es como la duración estimada más o menos, una hora, a veces un poquito más, un poquito menos, es relativo. ¿Y qué más me habías preguntado? Se me olvidó. ¿Atendía un horario Los específico días. en la semana o te vas adecuando a la persona? ¿Cómo lo hace? Ya, sí, generalmente trato de atender de lunes a viernes y excepcionalmente de repente cuando me piden como con urgencia algún cupo, hago espacio en el fin de semana, siempre y cuando no tenga nada más que hacer. Ya, Pero normalmente de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana en adelante. ya, perfecto. Y cuéntame, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, tú hablaste un poco como de que habías sanado, ¿cierto? O sea, no sé si completamente sanado los temas de las partidas de tus padres en relación a la depresión con las técnicas o con la terapia. ¿Tú crees que ahora miras la vida desde otra forma? ¿Tienes otros hábitos? A diferencia de la Tania anterior, por ejemplo, un crecimiento. Totalmente. Soy otra persona. Soy otra persona, sí, he cambiado mucho, he crecido mucho, mi percepción de la vida, mi percepción del otro también ha cambiado muchísimo a raíz de eso, porque yo creo que en la vulnerabilidad también es donde más crecemos, porque nos obligamos a crecer. Mi mamá siempre me decía una frase que se me marcó mucho, que ella decía, lo que no aprendemos con amor, la maestra vida nos lo enseña con rigor. Y yo creo que soy hija del rigor, he aprendido mucho desde esa área. Pero también ha sido muy bonito porque a raíz de esto también mi percepción de la muerte ha cambiado muchísimo, porque yo además canalizo. Desde niña canalizaba, pero no lo sabía, no lo entendía. Súper. Hoy en día sí, logro canalizar, muchas veces en sesiones también se me presentan familiares de la persona a la que estoy atendiendo de forma espontánea o intencionada también. Pero para mí particularmente eso ha sido como un gran consuelo en el fondo, porque yo he vivido muchos duelos, no solamente mamá y papá, mi abuelita, que fue quien me crió, una tía muy cercana que yo también era mi segunda mamá. Entonces, la muerte ha sido como una constante en mi vida y yo creo que si no tuviera esta habilidad, si no tuviera este conocimiento que he adquirido en el tiempo, el proceso de duelo sería mucho más terrible, mucho más doloroso. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que esas experiencias también me han permitido crecer mucho, madurar mucho y tener una visión más amplia de todo lo que es nuestro paso por esta tierra. Sí, bueno, y tú, ¿cómo este camino que escogiste, cómo lo ha tomado tu familia? Tú, bueno, tú me dijiste que tienes una hijita, no sé si estás con una pareja o tu núcleo, ¿cómo lo ha tomado ellos o tu familia, el resto de tus, no tus papás, pero sí tus primos o la gente que te rodea, tus amigos, lo respetan o tuviste que cambiar de la gente con que te rodeas? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaron? Ya, en mi familia en general súper bien. Bueno, mi familiar más cercano es mi hermano, mi cuñada, mi sobrina. Mi hermano siempre supo que yo era media brujita para mis cosas, entonces es muy divertido porque él también, mi hermano es filósofo, le gusta mucho estudiar, él es muy, muy, muy estudioso, entonces siempre me regala libros. Cuando yo tenía 11 12 años me regalaba libros de quiromancia, de numerología, de muchas cosas así como a lo mejor sin saber, sin tener la certeza en ese momento, él siempre ha sido como el que me ha llevado información. Hasta el día de hoy, él siempre me regala libros que tienen relación con esto, me pregunta cosas también. Él igual es sensible, si bien no está metido como en el tema holístico como tal,
él es bien sensible a las energías, también medita mucho, tiene como ciertos hábitos. En Ya, cuanto a, bueno, mi hija también es tan sensible como yo, entonces ahí me toca como guiarla en ese sentido también, ir enseñándole de a poquito acorde a su edad, pero para ella como que esto es muy normal, es parte de claro. su vida y de su función, entonces es muy normal para ella. Y las amistades, bueno, de todo. Hay personas a las que directamente he sacado de mi vida porque ya no resonamos, hay gente que se ha ido solita, y asimismo también ha ido llegando gente que en el fondo me ha ido acompañando en estos procesos de mejor forma. Yo siento que la vida es muy sabia y asimismo también la vida va dando y quitando según el cómo nosotros vamos creciendo, cómo vamos resonando. Entonces también ha sido como un proceso de mucho desapego. También corté con gran parte de mi familia por situaciones anexas, pero que también lo sentí como una limpieza en algún momento, como que hay gente que inevitablemente ha salido de mi vida porque simplemente vibrábamos distinto, porque simplemente tenemos visiones de la vida diferentes. Y está perfecto así, yo siento que tampoco es como he cortado y algo malo, sino como no, agradeciendo todo el proceso que nos acompañamos y gracias por el tiempo que estuviste en mi vida, pero de aquí en adelante yo sigo mi camino y tú por el tuyo, en el fondo, como eso. Y, por ejemplo, te iba a preguntar también, eh, ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Pero, eh, no, sí, tengo mis preguntitas, estoy ahí en mi cabeza. Sí, ¿tú sientes que este nuevo periodo que estamos viviendo, este cambio del que, bueno, todos los que trabajamos, yo creo, en estos ámbitos, tenemos una como idea o concepción de que estamos llegando a la quinta dimensión, que estamos ya de plano en la era de Acuario? ¿Tú crees que todo eso tiene que ver con una influencia en que ha habido mayor amplitud a las terapias holísticas, al mundo holístico? De todas maneras, yo creo que eh, bueno, como humanidad estamos viviendo un proceso de ascensión muy importante, donde hay dos opciones, o te subes al barco o te quedas abajo. Yo creo que esos son los caminos. Entonces siento que desde mi percepción muy personal, esto es algo como muy de lo que yo observo, de lo que yo veo, siento que se ha generado como una dualidad cada vez más marcada. Porque siento que la gente que hemos decidido como emprender este camino, entre comillas, de la luz, hemos ido como también haciéndonos cargo un poco de la sanación personal y a raíz de esto también como esta explosión de terapia, de gente enseñando terapia, de gente dando terapia, porque necesitamos sanar mucho para poder elevarnos, necesitamos sanar, no podemos hacerlo si no nos hacemos cargo de las mochilas que traemos, entonces yo creo que sí va muy de la mano, pero también es muy cierto que hay gente que cada vez está vibrando más bajito, cada vez están como más en densidad y también es como importante ser consciente de que uno no puede intervenir en el proceso de un otro. A veces, y a raíz de eso también me ha tocado cortar muchos vínculos, porque de repente uno dice, pucha, quisiera ayudar a esta persona, pero si esa persona no es consciente y no logra darse cuenta de lo que necesita, tú no puedes ir y quitarle la venda de los ojos, no se puede. Hay que respetar el proceso de cada uno. ¿Y tú dirías que eso es como una polaridad que se está como formando? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo se llama esto? Y hablamos, o sea, tú pusiste un punto sumamente importante que tiene que ver con que uno no puede intervenir, uno puede ayudar, ¿cierto? Pero no puede intervenir el camino de una persona. O sea, que si la persona de por sí no quiere hacer un cambio, es súper difícil que el terapeuta pueda lograr un trabajo con esa persona. Exacto, sí. Yo siempre le digo a la gente que llega a mí, yo no te voy a sanar. Yo siempre le digo, yo no sano a nadie, con suerte a mí misma, pero sí yo te voy a lo mejor pavimentar el camino, prender las lucecitas para que puedas ver con más claridad, pero quien tiene que recorrer ese camino eres tú. Entonces, en el fondo, siempre la sanación es muy lineal. Yo siento que uno como terapeuta tiene el rol de eso, como de quizá
dar luces, despejar el camino para la otra persona, entregar herramientas, por supuesto, promover un espacio propicio para que surja la sanación también desde el trabajo energético, desde el acompañamiento psicoemocional o del área de que cada uno se desenvuelva, pero el camino siempre es individual. Y yo creo que uno tiene que ser muy consciente de eso, que a lo mejor, no sé, yo le puedo hacer 50 sesiones de Reiki a una persona, pero si la persona sigue con los mismos hábitos, con los mismos patrones de pensamiento, con las mismas carencias, poco va a evolucionar. Quizás se va a sentir mejor, pero va a ser un bienestar súper momentáneo, súper etérico, que es mientras todo esté armonizado, pero más allá de eso, ahí es cuando uno tiene que aprovechar ese ambiente en el fondo que se crea a raíz de esta armonía energética para poder observar, ir adentro y darse cuenta de lo que uno tiene que ir sanando. ¿Y qué le dirías tú, Tania, a las personas que nos están viendo si quieren, porque hablamos de que es un cambio personal, recibir ayuda, de que hay ayuda disponible? ¿Qué dirías tú a las personas que están pasando un momento difícil y que están buscando algo pero no saben todavía cómo qué tomar o qué hacer? A ver, ¿cuál podría ser el mejor mensaje para esas personas? Yo creo que lo primero, el primer paso es darse cuenta que uno necesita ayuda, porque no siempre podemos solos, no siempre podemos lidiar con todo solo. Lo segundo es como darnos cuenta de que muchas de las cosas que cargamos no necesariamente dependen de nosotros, por lo tanto es una energía que a lo mejor estamos invirtiendo en algo que en realidad no podemos cambiar necesariamente. Y es importante como poder entender eso, que hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos. Yo siento que gran parte del dolor que tenemos como humanidad también viene de esa como querer hacernos cargo o controlar ciertas situaciones que derechamente están fuera de nuestro control. Por eso también es importante como el buscar ayuda, el pedir ayuda, porque en el fondo la visión de un otro te va a dar una mayor amplitud de mira sobre tu situación actual. Eh, Importante también saber que todos nuestros estados son momentáneos, no solo la tristeza, la preocupación, etcétera, sino también la felicidad. Todos los momentos son efímeros, entonces es importante como poder valorar cada una de las etapas, porque en el fondo los momentos oscuros de nuestro camino son los que nos permiten también valorar después cuando ya estamos bien, cuando ya estamos saliendo, cuando estamos como mirando desde otra perspectiva las cosas. Eh, ¿Qué más? También muy importante como escucharse uno mismo y darse los espacios de sanación. Yo creo que eso es fundamental, porque muchas veces me pasa que las personas en consulta me dicen, no, es que yo no tengo tiempo para mí. Y yo les digo así como, ya, pero 5 minutos en la mañana que tú te hables positivo, que tú digas esto, que tú proyectes tu día de forma positiva, va a ser un cambio. Es cierto, no te va a resolver la vida. No es que todo vaya a ir así color de rosa solo por hacer eso, pero sí eso te va a estar demostrando que tú te estás poniendo como prioridad en ese momento del día, que es algo que nos cuesta mucho ponernos como prioridad en nuestra vida. Sí. ¿Por qué tú crees que pasa eso de ponernos como prioridad en nuestra vida y cuál tú crees que es realmente el cambio? Yo creo que, bueno, desde lo físico estamos hechos para mirar hacia afuera. Si tú te fijas, eh, toda la gente nos ve y sabe cómo nosotros somos, cómo nos movemos, cómo gesticulamos, pero nosotros no tenemos idea. Nosotros simplemente somos, pero estamos todo el tiempo mirando hacia afuera. Y eso también pasa a nivel interno, a nivel como incluso inconsciente, creo yo. Entonces, cuando decides conscientemente volcarte hacia ti, mirarte, observarte, es cuando empieza a surgir el espacio para sanar. Cuando recién hacemos consciente, el otro día leí un estudio que decía que el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. Entonces, es importante acceder al inconsciente para poder saber quién realmente somos, cómo se estructura nuestra personalidad, nuestros patrones de conducta y cómo nos vamos desenvolviendo en el fondo en la vida. Entonces, ese sí o sí es el camino.
Siempre dicen así como, el camino es hacia adentro y es tal cual, el camino es hacia adentro, ahí están todas las respuestas y por eso también es importante el entender que a veces no nos miramos hacia adentro porque estamos muy preocupados de ayudar a los de afuera o de ser más serviciales o preocupados de lo que le pasa al otro, no sé qué, pero no podemos ayudar al otro si no nos ayudamos primero a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es sí o sí el camino siempre. Ahí es donde está la diferencia. Cuando uno se pone como prioridad a uno, se empieza a sanar y desde ahí también empieza a tener mejores herramientas para ayudar al otro. Cuando tú vas sanando, también vas repercutiendo en las personas que te rodean. Entonces, a lo mejor no puedes intervenir directamente en el proceso del otro, pero el que tú estés sanando quizás le va a dar luces o le va a dar alguna señal al otro para que también emprenda ese camino de alguna manera. Y bueno, Tania, dime dónde la gente te puede ubicar. ¿Tienes algún, o sea, tu Instagram, algún teléfono, página web? ¿Cómo lo puedes Ya, hacer? eso, Solo vamos a para hacer la descripción, contactarme. pero igual. Sí, para contactarme, bueno, el camino más directo es WhatsApp. Dejo mi número, es más 569 4861-2471 o en mi Instagram, que es la plataforma que más ocupo, que es terapias.delaluna. En Facebook también me pueden encontrar, tengo la página, me la tengo bien botada, la verdad, no uso mucho Facebook, por eso siempre prefiero que me busquen por Instagram. Y ahora hace un par de días me hice TikTok también, con el mismo nombre, terapias.delaluna. Y a Y, propósito de eso, como mi cuenta en TikTok es reciente, tengo ahí puesto que cuando llegue a los 500 seguidores voy a sortear una lectura de tarot terapéutico. Así que para ya. que se motiven también las personas que nos vean, que vayan a seguirme, porque cuando eso suceda, se va a sortear esta sesión muy bonita y pueden haber también más sorpresas en el camino. Así que todos invitados y invitadas a seguirme en esa plataforma que estoy recién aprendiendo a usar. Mi hija sabe más que yo de TikTok, así que estoy aprendiendo, pero Así vamos suele a... pasar. Suele pasar a mí. Yo no tengo hijos, pero mi hermana menor, yo no sé qué hacer con el celular y se lo paso y ella, pero así, no sabes esto, así, pa, toma. ¿Sí? Y yo Me quiero traen en colgar. realidad. Así que paciencia con eso, paciencia. Sí. Bueno, Tania, ya estamos en los minutos, estamos cerrando. Te quiero dar muchas gracias por participar. Y última cosita, ¿por qué pusiste terapias de la luna? ¿Te llamó la luna la atención? Siempre, desde niña he tenido mucha conexión con la luna. Además por mi signo, yo creo, porque yo soy cáncer en sol y ascendente. Entonces tengo mucha influencia de la luna en mí y desde niña, yo me acuerdo muy chiquitita, siempre me gustó mirar la luna, como que siempre me he sentido muy reflejada en la energía lunar. Además que me hace, bueno, ahora que he ido aprendiendo como el tema de la ciclicidad, cómo se relaciona también con lo femenino y todo eso, algo muy significativo para mí también en mi camino. Qué buena, qué bonito, Tania. Yo tengo la luna en cáncer, Me encanta. emocional, súper emocional y maternal. Bueno, te quiero Sí. dar un abrazo, Tania, y muchas gracias por participar. Ya estamos en los minutos. Ha sido un gusto para mí tenerte en esta entrevista. Muchas gracias a ti también por el espacio, éxito con el podcast, que siga creciendo este proyecto. Y ahí cualquier cosita, si podemos ser aporte, cuenta con eso. Yo feliz de participar en todas las instancias. Así que te mando un abrazo también. Muchas gracias por la entrevista. Y eso, que tenga un hermoso día. Tú igual, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Chao, chao a todos. Gracias.